El día de hoy vamos a hablar de la palabra de Dios en Mateo capítulo 5 y el verso 13. Lo voy a leer, dice la palabra del Señor. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El Señor dice en este pasaje que nosotros somos la sal. Vosotros. ¿Y quiénes somos vosotros? Somos todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Nosotros somos la sal de la tierra. Lo que le da sabor o sentido, o le debe dar sabor o sentido a la vida mientras la tierra existe con la humanidad. Lo que le da esperanza a esta humanidad es la iglesia. Los que amamos a Jesús, los que tememos a Jesús, somos la sal. Con nuestros ruegos, con nuestras súplicas a Dios, Dios se compadece de nosotros, se compadece de la humanidad. Y Él, Señor, hermanos amados, nos oye. Mientras tanto, mientras que estamos en esta tierra, en este cuerpo, como la iglesia, debemos mantener el sabor de Jesús en nuestra vida. ¿Qué es ese sabor? Bueno, hermanos amados, es la santidad. Cuando uno teme y conoce a Dios, uno para de pecar. Solo es cuando eso pasa que paramos de pecar. Cuando amamos a Dios, cuando conocemos a Jesucristo, entonces es que el pecado se detiene en nuestras vidas. Mientras la persona no tiene conocimiento del Señor, la persona no puede parar de pecar. Su comportamiento erróneo no para hasta que venga la relación o la revelación del Señor Jesucristo a la vida de esa persona. Jesús, hermanos amados, nos enseña a todos los que hemos creído en su nombre como sus discípulos y nos revela la función que cada uno de nosotros tiene que hacer mientras estamos aquí en la tierra. ¿Cuál es la tarea? Implantar su reino en las vidas de las gentes que nos rodean. ¿Cómo lo hacemos? ¿O cómo lo hace Dios a través de nosotros? Lo hace a través de lo que Dios nos dice en su palabra y nosotros obedecemos su palabra. Entonces su reino, el reino de Dios se va expandiendo hacia otras personas. Porque, hermanos amados, el reino de las tinieblas, donde la gente vive sin Cristo, su vida es muy mala. Quiero decir, la persona se acostumbra a vivir en la maldad, se acostumbra a vivir en el pecado, se acostumbra a vivir en el alcoholismo, en la drogadicción, en el robo, en las maldiciones, en todo acto deshonesto. La gente ya ni siquiera lucha por cambiar esa situación, sino que se vencen y no hay forma de que salgan. Perdón, a no ser que Cristo llegue a sus vidas, y siempre Jesús llega a otras vidas a través de alguien que tiene la sal de Jesús. Eso quiere decir que Dios llega a otras personas a través de usted que ama a Jesús o a través de mí. Y así es como el reino de Dios se va implantando en otras personas que tal vez ahora no tienen esperanza, pero Dios puede llegar a través de usted hacia otras personas y darles vida, cambiar su forma de vida, traerles nueva luz, nuevo entendimiento de lo que es la vida, hermanos amados. La gente tiene el concepto que vivir es existir. La gente piensa que solo por respirar está viviendo. Así no es. A los ojos de Dios, respirar solamente, la palabra dice en Efesios, que la persona estaba muerto
en sus delitos y pecados. Sí está respirando, pero está viviendo en pecado. Eso es estar muerto delante de Dios. Entonces, ¿cómo esta vida que está muerta puede llegar a vivir? Cuando nosotros, como los que creemos en Jesús, transmitimos su palabra a otras personas, como Dios usó también a otras personas para que Dios llegara a nuestra vida, así también Dios quiere usar nuestras vidas para llegar a otros. Y así es como el reino de Dios se ha ido implantando en toda esta humanidad. Así que, mis hermanos amados, esta es la responsabilidad que tenemos, transmitir el mensaje de Jesús a los demás para que un día también ellos puedan tener la vida de Jesús en su propio ser. Así que esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la función? Hablemos de la sal un poco. ¿Cuál es la función de la sal? ¿Qué es lo que hace la sal? Hablando de la sal física. Mis hermanos amados, yo tuve la experiencia en mi vida. El lugar donde nosotros crecimos no había la refrigeración, ese tipo de aparatos que ahora existen. No había. Y me recuerdo que, por ejemplo, mi mamá, cuando tenía que conservar alimentos por largo tiempo y sin refrigeración, lo que hacían mis hermanos amados era salarlos. Aún la carne, lo que se hacía, se llenaba de sal, una sal gruesa, se le ponía mucha sal por ambos lados, así que quedaba tapizado de sal. Y esa sal impedía, hermanos amados, que la carne se descompusiera, y la ponían a secar a la luz del sol, donde sinceramente las moscas pueden llegar y, ¿verdad?, crear todo lo que las moscas hacen. Lo que las moscas hacen es crean gusanos. Pero la sal impedía que eso sucediera y la carne no se descomponía y la podían conservar por mucho tiempo. Podían ser semanas y hasta meses. ¿Por qué? Porque es la función que hacía la sal. La gente conservaba sus alimentos salándolos. La sal mata la corrupción del alimento o de lo que causa la corrupción. La sal lo detenía. Yo recuerdo también, por ejemplo, mis papás tenían vacas y ordeñaban y hacían lo que es el queso. Y el queso lo conservaban, hermanos, lo conservaban para muchos meses, a veces un año o más de un año. ¿Cómo lo hacían? Hermanos míos, lo que hacían ellos con el queso es que lo salaban mucho. Y la sal impedía que ese queso se descompusiera. Eso es maravilloso, hermano. Es un ejemplo físico de lo que la sal hace y nos demuestra que para la corrupción. Ahora, Jesús viene y nos compara con la sal y dijo, vosotros ahora sois la sal de la tierra. Ustedes son los que tienen que parar la corrupción en la tierra. ¿Cómo vamos a parar la corrupción? Hermano amado, la corrupción en nosotros, el pecado, la maldad se para en nosotros solo cuando tú y yo conocemos a Jesús y que llegamos a amarlo. Cuando tú amas de verdad a Jesús, en tu mente y en tu corazón, tú rechazas todo pensar malo o todo deseo malo. Tu boca se frena de hablar palabras malas. Tus miradas también son frenadas para no hacer el mal o ver con malicia. Todo cambia, mi hermano amado. Todo es por amor. Solo si amamos a Jesús podemos tener un cambio de vida. De otra manera, no se logra, hermanos amados. Solamente si amamos podemos parar la corrupción en nuestra propia vida. Ahora, ¿cómo, mis hermanos amados, nosotros podemos funcionar para los que están con nosotros como sal? Cuando uno teme a Dios, mi hermano amado, Dios vive en nosotros, Dios está con nosotros.
Y cuando Dios está con nosotros, hermano, el Señor hace cosas. Dios no está muerto como la gente a veces tiene la idea de que la palabra, Dios es una palabra, como solo son letras. No, Dios es un ser. Dios es espíritu. Y Dios está en donde estamos. Dios está con nosotros. Pero ¿cómo yo puedo distinguirlo? Solo si entiendes la palabra. Cuando entendemos la palabra de Dios nos damos cuenta que Dios es espíritu y que Él está donde estamos, que nosotros estamos dentro de Dios. La palabra dice en Hechos que nos movemos dentro de Dios. ¿Cómo es que nos movemos dentro de Dios? Claro, porque Dios es espíritu. No tiene límites, Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Entonces, hermano, nosotros estamos viviendo dentro de Dios. Y cuando entendemos estas cosas, es cuando empezamos a respetarlo. No es que lo respetamos porque nos va a castigar, lo respetamos porque lo amamos y no queremos ofenderlo. Esa es la razón por la cual nosotros dejamos o rechazamos la corrupción. Porque lo amamos y no queremos ofenderlo. Esa es la causa y la razón principal para dejar de corromperse. Así que, hermanos míos, cuando nuestro Señor nos dice que somos la sal, su iglesia, nos está revelando la tremenda responsabilidad de que en nosotros no haya corrupción con pecado y maldad. Porque nuestra fe en Jesús debe manifestar la vida del Señor en cada uno ante Dios, el Padre, ante la sociedad que vivimos y ante usted mismo. La vida de Jesús tiene que ser una vida real. Tiene que ser verdad que en su mente usted ama a Jesús, que en su corazón usted ama a Jesús. Y es eso lo que hace que usted pueda rechazar la maldad. De otra forma es imposible que lo rechace. Una persona que no ama a Jesús es imposible que rechace la maldad. Es una persona que es imposible que no sea corrupta. Lo único que detiene la corrupción en un ser humano es solo si ama a Dios. De otra forma, nadie puede dejar de ser corrupto. Solo su iglesia tiene la responsabilidad ante Dios y ante la sociedad aquí en la tierra de vivir una vida apartada del pecado y de la maldad. Si usted ve, ninguna organización, ninguna compañía de negocios, ningún gobierno, ninguna universidad, nadie tienen estos principios. Solo la iglesia de Cristo, solo los que hemos creído en Jesús tenemos este mandamiento, esta responsabilidad. Vosotros sois la luz, vosotros sois la sal, dijo. Ustedes tienen que parar la corrupción primero en sus propias vidas, para que también al transmitir el conocimiento de Cristo, entonces en otros también se pare la corrupción. Si la corrupción está detenida en tu vida, en mi vida, la gente que nos mira también van a poder, cuando les compartas la palabra, van a poder frenar la maldad y la corrupción en sus vidas. Pero si hablas de Dios y la corrupción no está detenida en tu vida, tu mensaje con tus palabras no es correcto. Lo que sella las palabras son las acciones correctas. Si hacemos lo que dice Dios, la gente que nos rodea va a escuchar el mensaje y llegarán a tener un día también sal en sus propias vidas y vivirán la vida de Jesús y llegarán a rechazar la maldad y llegarán a amar a Jesús tanto como tú hoy lo amas
Y por eso es que tú rechazas la maldad. También ellos lo llegarán a hacer si nosotros transmitimos un mensaje correcto. El Señor dice en 2 Corintios capítulo 6, el verso 17, lo voy a leer, y 18, porque Dios dice, nos dio es un honor, hermano, que el Señor diga eso de nosotros. Que el Señor, el Dios, el creador de todo el universo, de los árboles, las nubes, la lluvia, Él diga que tú y yo somos la sal. Hay que aceptarlo, hermano. Hay que creerlo porque es Dios diciéndonos estas cosas. Eso es bueno para nosotros. Y el Señor dice aquí en 2 Corintios capítulo 6 y el verso 17, perdón, el 16 dice el Señor, dice que Dios dijo, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Nosotros, mi persona, su persona, es el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Mira, hermano amado, Dios, el creador de todas las cosas, está hablándonos. Dijo, yo soy su Dios. Yo habito y ando entre ellos, y yo soy su Dios, y ustedes son mi pueblo. Hermano mío, qué honor, qué gloria ser algo que Dios ame y que Dios te desea y que habita contigo, que anda contigo y que Él nos toma como su pueblo. Por lo cual dice, salid en medio de ellos. Cuando habla de ellos está hablando de la corrupción, está hablando de la idolatría, está hablando de la vida de pecado. Dios dice, salid en medio de la vida de pecado y apartaos, dice el Señor. Hermano mío, si tú amas a Dios, debes apartarte del mal. Hazte un examen. Si adentro de ti se presenta quizás la situación de ir o hacer algo y ahí hay maldad, considera en tu interior, ¿tú amas a Dios? O pregúntate esto, si Jesús toma mi lugar ahora, Jesús iría a donde yo quiero ir. Si la respuesta es sí, entonces quiere decir que a donde tú quieres ir es un lugar bueno y que no va a ofender a Dios. Pero si la respuesta es no, Jesús no iría ahí porque está la maldad. Y la maldad, mis hermanos amados, me refiero a ir a la maldad para corromperse, a eso. Porque Jesús llegó a lugares donde había maldad. Pero Jesús no fue a corromperse, Jesús fue a parar la corrupción, a parar la maldad en las vidas, a hablarles la verdad de Dios. Entonces, cuando vamos a hablar de Dios, sí es necesario que tengamos que ir a lugares así, pero vamos con un propósito de que vamos a hablar de la palabra para que la gente sea liberada. Jesús fue a lugares así, pero para hablar la verdad para que la gente fuera liberada, no para ir a complacerse y corromperse. Si es una situación donde la persona puede ir a corromperse, Jesús no iría ahí. Y usted y yo debemos entender que tampoco debiéramos ir a esos lugares, porque el Señor dijo, apartaos y no toquéis lo inmundo. Lo inmundo es lo sucio, lo que el mundo produce. La gente que no teme a Dios, observa sus acciones, mi hermano. No lo estamos juzgando, pero tenemos que aprender para no caer en esas cosas. La palabra inmundo es algo que nace del mundo. El mundo físico, la persona, la conducta de las personas que no tienen temor de Dios está influenciada por el hermano, la palabra llama al príncipe de este mundo.
el diablo. Entonces, si tú ves toda la información que lanza, la pornografía, los vicios, el alcohol, todo tipo de actos, la corrupción, hermano amado, pornografía, todas esas cosas son inmundicia provenientes del mundo, del que origina ese tipo de acciones. Es el diablo, hermano. Y la gente quiere eso. Pero mi pregunta es, ¿acaso son las personas conscientes que quieren eso? ¿O están engañados? La respuesta es, sus sentidos están engañados. Ellos llaman a lo malo, lo llaman bueno. Y a lo bueno lo llaman malo. Así es como los tiene el diablo. Sus sentidos están engañados. Pero nosotros debemos llamar a las cosas como Dios las llama, a lo malo, malo y a lo bueno, bueno. Porque Dios nos viene a traer la luz para poder discernir las cosas correctamente. Y dice el Señor, y yo seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos míos, entonces, ¿qué es la sal en la vida del creyente? ¿Qué es lo que Dios dice? Vosotros sois la sal. ¿Qué debo entender por sal? Hermanos míos, la sal que impide la corrupción en la persona es el conocimiento de Dios. Es solo si conoce a Dios y que Dios le revele a la persona quién es Jesucristo para su propia vida. Solo entonces la persona podrá detener la corrupción y el pecado en su vida. Mientras la persona no tiene conocimiento de Dios y no sabe, aunque sabe que Jesús murió en la cruz, pero verdaderamente no ha tenido una revelación de lo que Cristo hizo por él, la persona no para de pecar. El pecado para cuando tú entiendes quién es Jesús y lo que él hizo personalmente por cada uno. En 1 Corintios capítulo 15, el verso 34, el Señor dice en su palabra, velad debidamente, cuida en tu interior si hay o no maldad. Dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Mis hermanos amados, el que no conoce a Dios no puede parar de pecar. Lo único que nos hace que no pequemos es si conocemos a Dios. Es si sabemos lo que Jesucristo es por nosotros, lo que hizo por nosotros. Y es por amor a Jesucristo que nosotros paramos de pecar. No hay otra forma, no hay magia. Esta es la verdad. Solo si amamos a Jesús, entonces tenemos sal. Entonces se para la corrupción. Pero si no amamos a Jesús, los mejores sermones, las mejores enseñanzas, las enseñanzas más ungidas, no trabajan, mi hermano, hasta que la persona recibe la revelación de Dios de quién es Jesucristo para sí mismo. Voy a leerte en Mateo capítulo 16, en el verso 13, dice lo que hace la revelación de Cristo. 16:13 de Mateo dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús le pregunta a sus discípulos. Jesús nos pregunta a nosotros hoy. ¿Quién dicen los hombres, la gente,
¿qué es el Hijo del Hombre? Mire, la gente tiene diferentes opiniones. Y cada uno puede tener la suya o tiene su propia opinión respecto a Jesús. Ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Ve? Las personas tienen una opinión respecto a Jesucristo. Pero Jesús va más al fondo y nos pregunta personalmente a cada uno de nosotros ahora. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Usted, ¿quién dice que es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús le pregunta o nos pregunta hoy. Respondiendo, quiero que note que no eran 12 discípulos y solo respondió uno. ¿Acaso no veían a Jesús? Lo tocaban, iban y venían con él. Sin embargo, cuando Jesús les hace esta pregunta, no respondieron. 11. Solo respondió uno. Y eso lo respondió porque, ahorita vamos a ver, porque recibió la revelación del Padre de quién es Jesucristo. Por eso le digo que una persona que no recibe la revelación de quién es Jesucristo no puede parar de pecar. Tiene que ser una revelación del Padre. Dice entonces, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora note, los demás ¿por qué no respondieron? Jesús da la respuesta. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres tú, hermano o hermana, si has recibido la revelación del Padre, de quién es Jesucristo. Si el Padre te ha dado esa revelación, ese testimonio de quién es Jesucristo, entonces tú debes y tienes que ser sal para parar la corrupción en tu vida y parar la corrupción en los tuyos y alrededor de ti. Porque tú eres la sal, el que ha recibido la revelación del Padre de quién es Jesucristo. Y Jesús le dice a Pedro, a ti que eres sal, a ti que has recibido la revelación del Padre, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca no se refiere a Pedro, se refiere a la revelación. Sobre la revelación que el Padre le da a cada persona de quién es Jesucristo, tiene que estar fundamentada la fe que tenemos. Nosotros tenemos fe en Jesucristo por la revelación que el Padre nos da de quién es Jesús. Y eso es lo que nos hace que paremos de pecar. Eso es lo que nos da la autoridad sobre toda fuerza del diablo, hermanos. Sin esa revelación se vuelve el conocimiento un conocimiento solo vano, un conocimiento presuntuoso. Pero cuando la sal está ahí, el sello, mis hermanos, es que la corrupción está parada. No avanza la corrupción, lo que avanza es la santidad. Cuando tenemos la revelación de Dios de quién es Jesús. Entonces dijo Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca dijimos que es la revelación que Dios da respecto a su Hijo, a cada uno de los que hemos creído en Él. Y cuando tenemos esa revelación del Padre, dice, y las puertas del Hades, las puertas del diablo, las puertas del infierno, las trampas del diablo, los actos del diablo, los vicios, todas esas inmundicias, las brujerías, las hechicerías, todo eso son puertas del infierno.
no prevalecen contra aquellos que tienen sal. No funcionan las obras del diablo en la vida, no operan las obras del diablo en la vida de aquellos que tienen la revelación del Padre, de quién es Jesucristo. No funcionan, hermano, pero no por nosotros, es por la revelación, el conocimiento de Jesucristo. La revelación de Jesucristo a nuestra vida es lo que hace que rechacemos con violencia todo acto de maldad, todo engaño, toda tentación. La rechazamos con violencia por la revelación que tenemos. ¿Quién es Jesús para nosotros? Y cuando sabemos quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros o sigue haciendo por nosotros, lo único que queremos es agradarlo. Es todo lo que queremos, mi hermano. Lo que hacemos, lo hacemos porque queremos agradarlo. Es nuestro anhelo, es nuestro deseo. Vivimos para Él, para complacer, para agradarlo. Quisiéramos de verdad complacerle. Porque eso es nuestra felicidad. Ver a nuestro Jesús precioso, ¿cómo digo? Contentarlo, hacerlo feliz. Ese es un anhelo nuestro. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando paramos la corrupción en nuestras vidas. Mis hermanos amados, el Señor le dijo a Pedro, en una persona que tiene sal, Dios le da autoridad. Y le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Hermano mío, si la sal está en ti, la revelación de Dios, el Padre, de quién es Jesús, por ti y para mí, entonces tú tienes la autoridad y debemos ejercerla. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Se recibe autoridad. Ahora las palabras que hablamos tienen sentido. Lo que hablamos, lo hablamos para glorificar a Jesús. Y cuando lo hacemos así, Dios respalda las palabras que hablamos. Porque recuerda que Dios dice que somos la sal. Y cuando hablamos la palabra de Dios, Dios para la corrupción en nosotros, pero también en los demás. Hermano, y así el reino del Señor se va implantando en otras vidas y empiezan a recibir la revelación del Padre, de quién es Jesucristo y lo que Él ha hecho por ellos o por todos nosotros. Así que esa autoridad, mi hermano y hermana, Dios nos la ha dado a todos los que tenemos sal. No tengas temor de ejercerla. Si la corrupción está parada en ti, no tengas temor de ejercer la autoridad. Dios va a respaldar tus palabras y tus actos si no hay corrupción en tu vida. Eso es ser la sal. Una vida que pierde la sal, que pierde la santidad, no sirve. La palabra dice, así lo dice, que no sirve para nada. ¿Para qué sirve la sal si no puede conservar o proteger de la corrupción? ¿De qué sirve un conocimiento que tenga una persona de Jesucristo si no para la corrupción en su vida? Si no cambia su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de actuar, su manera de comportarse, ¿de qué sirve todo el conocimiento que tiene? No sirve para nada. Dice la palabra que van a ser hollados y pisados, porque no tiene sabor, no conserva la pureza de Dios en su propia vida. Es un conocimiento vano. Es un conocimiento religioso. Solo es apariencia, pero no es real. No es real. Donde es real, no hay corrupción, hermano. Donde es verdad la sal, no hay, hermano, malas conductas. No. Donde no hay corrupción, hermano amado, es porque hay revelación de Dios. Hay amor hacia Dios. Es real el amor hacia Dios. Es verdadero.
donde no hay corrupción. Es maravilloso, hermano. Es una gloria de lo que el Señor dice que somos. Somos la sal. Pero entendamos la función. Para hacer sal se requiere, uno, amar a Dios por encima de cualquier deseo bajo. Amarlo con tanto que puedas despreciar los mejores o las mejores ofertas que el mundo pudiera ofrecerte. Dios es puro, es perfecto, es precioso. Por cualquier lado que lo mires, Dios es maravilloso. Hermano amado, el Señor tiene tanto amor por la iglesia que la cela. Nos dio al Espíritu Santo para guardarnos y protegernos de todo esto que está destruyendo a cada ser humano, la maldad y el pecado. Tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos amados, y su tarea de Él es santificarnos. Su tarea de Él es purificarnos, para presentarnos ante el Señor como una iglesia, dice, sin mancha, sin pecado, quiere decir, y sin arruga. Mis hermanos amados, nosotros que amamos a Jesús, debemos dejar que la sal fluya, que la corrupción pare, que la maldad sea aborrecida, para que la obra del Espíritu Santo avance en nosotros. En Apocalipsis dice, el que está santo, santifíquese más. Hermano amado, si hay áreas en nuestra vida que han estado con nosotros y sabemos que es desorden, que no es la voluntad de Dios, ya es tiempo, ya es el tiempo, hermano, que tomemos una decisión y que cambie eso. ¿Hasta cuándo va a cambiar? Mientras no decida y tome una decisión en serio, no cambiarán las cosas, mis hermanos. La santidad no es accidente. La santidad es consecuencia de las decisiones que tomamos. La santidad es el fruto del amor que le tenemos a Jesús. En eso se demuestra cuánto amamos a Jesús. Si nos apartamos del mal en la mente y en el corazón, en nuestros actos en la vida diaria, así se le dice a Dios que lo amamos. Es bueno decírselo con los labios, pero lo más glorioso es cuando le dices con tus actos, adentro de ti, que lo amas. Como lo hizo José, cuando la tentación del adulterio de aquella mujer de la fornicación, que lo atrapó, lo quería dominar. José le dijo con sus actos, Dios mío, lo amo por encima de todo esto. Y huyó de eso, hermano. Si tú amas a Dios, sé la sal que Dios dice que eres o que soy. Vive una vida honesta, recta, apartada del mal. Haz el bien cuanto puedas. Sé la sal. Bendice a otros, quiero decir, comparte tu conocimiento del Señor con otros, para que otros también paren de corromperse por la revelación de Jesucristo. Que Dios te bendiga y que la paz esté contigo todos los días de tu vida. Amén.